Y vamos a pasar ya con la mesa de fallo de implantación. Y me gustaría llamar al estrado al doctor Julio Herrero como moderador y también a la doctora Alexandra Izquierdo, al doctor Joaquín Yacer, a la doctora Victoria Rey y al doctor Luis Rodríguez Tabernero. Gracias a todos. Estamos terminando de microfonar. Pues, bueno, Escogíamos hasta ahora, ¿verdad? micrófono creo que se me oye perfectamente. Nos toca ahora un nuevo modelo dentro de lo que hemos tenido hoy, que es la mesa de debate. Hemos tenido el one-to-one, hemos tenido las charlas pues, fantásticas, pero ahora toca una mesa de discusión sobre el fallo de implantación. Y lo primero, siguiendo el modelo que hemos hecho hasta ahora, me gustaría plantear una pregunta, como hemos hecho hasta ahora al público, en términos de rojo o verde. Entonces, me gustaría plantear una pregunta que es si existe realmente el fallo de implantación, pero teniendo en cuenta que si yo leo las páginas web de muchos centros de reproducción asistida en España, le decimos a las pacientes que en nuestra clínica el 95% de las pacientes se van a quedar embarazadas sí o sí. Entonces, la pregunta es, ¿realmente existe el fallo de implantación? Vamos a hacer un poco de discusión acerca de esto. Por favor, levantar las tarjetas. Veo algún rojo, ¿vale? Mayoritariamente verde, pero veo también dos rojos. Perfecto. Entonces, claro, permitid hacer una pequeña introducción porque lo del fallo de implantación es muy discutible y se discute mucho en la literatura y lo hemos discutido mucho durante muchos años. Es un término muy laxo. Es una línea que hemos ido desplazando, ¿no? Si yo os digo que el fallo de implantación se define como 3 intentos de fecundación in vitro fallidos, diréis, no puede ser. Pues sí, así lo hemos definido. Lo definíamos no hace tanto, en el año 2005. Luego ya pasamos con Kublan a definirlo con embriones, 4 embriones. Luego, en el 2019, más recientemente, la Sociedad Española de Fertilidad decía 3 embriones plastocistos transferidos en mujeres de menos de 37 años o 3 euploides en mayores de 37 años, en ausencia de factores que se hubieran descubierto que afectaran a la implantación en el estudio básico de esterilidad. Y el año pasado, los artículos ha mencionado el doctor Simón, el grupo de Scott dice, bueno, si es igual, tú en la primera transferencia transfieres, tienes un 70%, en la segunda transferencia un 88% y en la tercera transferencia un 95%. Y ya hemos visto que este artículo tiene algunos defectos a la hora que tiene muchos dropouts, ¿no? Pero, sin embargo, también hay otro artículo donde participa Somiliana que dice que que al final, si transfieres 7 blastocistos, se va a embarazar la paciente en el 95% de los casos, ¿no? Cuando la paciente tiene 38 años, pues se necesitan hasta 10 blastocistos. Y yo planteo a la mesa, la primera pregunta es, ¿cómo definiríais vosotros en el fallo de implantación? ¿Crees que existe un fallo de implantación y cómo lo definiríais? ¿Empiezas tú, Joaquín, por ejemplo? Si me toca, empiezo, claro, por supuesto. No, es un tema bastante complicado. Yo creo que el fallo de implantación, la definición es aquella paciente que no ha sucedido el embarazo cuando nosotros pensábamos que estaba todo bien,
pues llega y tienes que hacer cosas diferentes de las que haces con pacientes que a lo mejor es el primer ciclo de tratamiento, tanto desde el punto de vista del diagnóstico o del tratamiento. Que a lo mejor haya sido por mala suerte o no, que es donde estaría si realmente existe o no el fallo de implantación, ya es otra cosa. Pero yo creo que en esas pacientes sí que tenemos que hacer cosas diferentes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Y por otra parte, yo creo que actualmente, por encima de 35 años, y a lo mejor pues, las opiniones son distintas, pero yo creo que hay que analizar los embriones y ver que realmente constatar que estamos transfiriendo embriones euploides. ¿Alguna observación en cuanto a la definición? Luego trataremos algunos temas. Algunos de ellos ya se han tratado. Hoy no hablaremos ya más de la microbiota, lo acaban de tratar. Pero ¿alguna otra matización a la definición? Yo creo que un poco lo que matizaría es eso, ¿no? Que una cosa es una definición estándar que tú puedas establecer a la hora de hacer un trabajo de investigación o alguna otra cosa, y otra es lo que tú vas a hacer cuando vas a empezar a poner o hacer un estudio, cuando vas a recomendar a esa paciente que se haga un estudio. Yo creo que esto pasó lo mismo con el aborto de repetición. Según la ley de Malthus tenías que tener 3 abortos, luego se vio que era mejor no esperar a tener 3 abortos, sino que posiblemente había que iniciar el estudio antes y que realmente una vez que tenías 2 abortos ya las diferencias de que luego fueras a tener otro no merecía la pena esperar para iniciar el estudio. Sí, y estaríais de acuerdo con las definiciones de 3 embriones transferidos o 3 blastos. Lo digo porque esto venimos aquí al Congreso y lo decimos y estamos todos seguros, nos vamos a casa y al final nos pasamos a pasar consulta y al final no es tan así. Es decir, al final hay una cosa que nunca se menciona aquí y es la paciente. Es decir, el fallo de implantación se define empiezo a hacer pruebas cuando la paciente me empieza a presionar. Es decir, cuando me empieza a tocar las narices, me empieza a presionar de que la vecina se ha hecho o no se ha hecho, es cuando yo le empiezo a hacer esas pruebas. Lo digo porque, claro, ¿cómo defender? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo es lógico empezar? ¿Cuándo es lógico no empezar? A mí me ha recordado una frase de un antiguo adjunto que yo tenía y que yo creo que viene al hilo y no tenía pensado nombrarlo siquiera, pero yo es que tengo una reflexión con el fallo de implantación. ¿Existe fallo de implantación cuando todavía tenemos algo que estudiar? Dice, bueno, son solamente 3 embriones euploides según la definición de la R, ¿no? ¿O necesitamos tener algo más estudiado para de verdad catalogarlo como fallo de implantación? Porque realmente la evolución, no he dicho todavía la frase del adjunto, pero y al final me he liado, pero es una reflexión mía, quizá muy personal, la evolución de la definición, incluso al hilo de eso. Ahora ya necesitamos 3 embriones euploides para darlo como fallo de implantación. ¿Y por qué no un test de receptividad también controlado? ¿Es fallo de implantación cuando ya no podemos hacer nada más? Al hilo de lo que estabas diciendo, la paciente está delante. Y me he acordado de la frase que decía un adjunto. Cuando la cuñada o la suegra, una mujer de parto, cuando la cuñada o la suegra te pregunte qué hay de mi cuñada o qué hay de mi hija, dice, ya tienes indicada la cesárea, ¿no? ¿Cuándo tengo yo que decir que tengo un fallo de implantación? La paciente yo creo que manda mucho y tenemos que tener estudiado todo o no. ¿Cuándo empezamos a catalogarlo como fallo de implantación? Me cabe la duda siempre que me enfrento a ello o lo pongo en mi anotación, ¿no? Perdón, que he sido un poco larga, creo. No, está bien la anécdota. No, yo pienso también a veces que hablamos de fallo de implantación, pero en realidad lo que hablamos es de cuándo empezar a manejar una second line en el diagnóstico, ¿no? Que quizás a veces es un concepto que deberíamos de manejar más, no tanto el de fallo. Julio, yo creo que es importante al final, es que es distinto y muchas veces es así, el fallo de implantación definido como tal para poder homogeneizar grupos de pacientes a la hora de llevar a cabo un estudio y obtener unos resultados a lo que tenemos luego en consulta, a lo que vemos con nuestras pacientes, que vamos a individualizar mucho más. Hablamos de 3 blastos, no todos los blastos euploides tienen la misma calidad ni el mismo potencial de implantación, con lo cual todo hay que ponerlo un poco sobre la balanza. Sí, correcto. De todas formas, el tema es un poco que
desgraciadamente, esas técnicas que aplicamos al fallo de implantación tienen una evidencia muy limitada, como imagino que saldrá aquí. Son caras, tienen una evidencia limitada y a veces terminan en tratamientos, en sobretratamientos de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, quizá limitar el porcentaje de pacientes que vas a exponer a esas técnicas diagnósticas y a ese tipo de tratamientos, más que ampliarlos al 100% de la población, ¿no? Yo creo que en esa dinámica iría más, pero también a veces estamos inermes cuando la paciente nos dice, bueno, ya tenemos un embrión cromosómicamente normal, quizá yo no vaya a tener más porque no me hace más test antes de ponérmelos. Es un tema que tenemos que lidiar en la consulta. Sí, sí. Vamos un poquito con estos motivos. Empezamos contigo, Victoria, y cuéntame un poquito. ¿Tú crees que solo deberíamos de hablar entonces de fallo de implantación cuando hemos transferido embriones euploides y en qué casos se beneficiarían de hacer el PGT las pacientes? Hemos visto esta mañana que bueno, la propuesta de Gorka era muy extendida, ¿no?, en cuanto a todas las pacientes. Yo es que estoy muy de acuerdo con él en que la pregunta realmente es cuándo está contraindicado el PGT. Porque claro, el principal, y te respondo, no es la única, para mí no hay un fallo de implantación cuando tengo 3 embriones haploides transferidos, porque creo que hay algo más que hay que terminar de hacer, ¿no?, como por ejemplo un test de receptividad. Y el PGT yo creo que es esencial para poder definir un embrión. Y es cierto que el principal factor o la principal causa de un fallo de implantación es el embrión. Y lo que más podemos saber del embrión a día de hoy es una fórmula cromosómica normal. Luego, nos obliga a no esperar mucho, cuanto menos, a hacer un PGT, porque para mí la pregunta es ¿cuándo hago el PGT? No si hay que hacerlo o no, ¿cuándo lo hago? Lo hago Pero, cuando por tengo... ejemplo, en tu práctica diaria, ¿lo planteas a una mujer menor de 35 años o...? Si no tuviera el coste que tiene, lo haría siempre, en todos los casos, porque yo no voy a esperar a diagnosticar un fallo de implantación o voy a empezar a diagnosticarlo o a hacer un PGT cuando ya tengo 3 transferencias hechas. Entonces, yo lo haría desde el inicio. Yo, en este momento, ¿qué tengo yo de bueno? Tengo un muy buen laboratorio, tengo muy buenas embriólogas, 2 de ellas están aquí hoy, y a mí el Embrace me ha cambiado el paradigma de mi Ahora práctica hablaremos diaria. del Embrace, pero vamos un poquito por partes. ¿Qué opináis del resto? ¿También sois tan pro PGT en todas las pacientes, en todos los casos, o vais mirando más indicaciones? Yo me ajustaría más a las indicaciones reales de cada paciente, porque al final cuando uno generaliza corre el riesgo de también equivocarse, como en todo. Si decimos que a todas las pacientes le va igual una misma dosis de tratamiento o un mismo protocolo de tratamiento, probablemente nos equivoquemos. En este sentido, yo creo que es importante también individualizar y cotejar un poco los riesgos y beneficios que puede tener cada indicación. Vale. Y, por ejemplo, entre las indicaciones, el factor masculino, o sea, siempre nos fijamos en la edad de la mujer, pero muy pocas veces en el hombre. ¿Indicáis el PGT según la edad del hombre? En algunos casos hay algunos estudios, por ejemplo, que dicen que por encima de 50 años se encuentra una mayor tasa de aneuploidías cuando se usa el semen de estas personas. Nosotros también, a veces también valoramos el semen, pero no tanto a lo mejor por la edad, porque realmente tampoco hay tantos varones que tengamos de más de 50 años, pero sí, por ejemplo, en algunos casos que tenemos semen de mala calidad, si hacemos un estudio de FIS o alguna otra prueba que nosotros hacemos con Mosper, pues sí que hacemos, luego les recomendamos hacer un PGTA. Y un poco volviendo a lo que preguntabas antes, yo creo que a lo mejor no hay que indicar el PGTA siempre, pero cuando hablamos de fallo de implantación, yo creo que es fundamental para poder decir que hay un fallo de implantación, tienes que saber que el embrión era euploide. Es como lo del aborto. Si tú haces un estudio de los restos abortivos y era un embrión aneuploide, pues es que la causa del aborto ya la tienes. Pues en este caso sería lo mismo. Vamos ahora con el Embrace, que nos habíamos quedado ahí en ese punto. ¿Qué pros y contras ves tú del PGT versus Embrace? ¿Qué es lo que usas tú en tu práctica diaria? Nosotros utilizamos las 2 técnicas. La única cuestión, un poco respondiendo el que te decía antes,
la cuestión para mí es cuándo se hace el PGT. Y pongo un ejemplo claro, que podría ser cualquier otro. Tenemos una paciente que genera pocos embriones, que está en una edad límite, que me genera 1 o 2 embriones. Se los he puesto, probablemente tenga aneuploidía. Espero al tercer ciclo a que la paciente probablemente se vaya de centro o hacer el PGT. Para mí el problema que tiene el PGT, que lo podría indicar en todas las pacientes, cualquier paciente que venga a mi centro, si no me pusiera en una situación de no competitiva con respecto al resto de los centros, porque el precio siempre es más alto, y las pacientes además que vienen casi siempre tienen indicación de PGT. Estamos hablando de mujeres de más de 37 casi siempre. ¿Por qué he nombrado el Embrace? Porque para mí la limitación que tiene el PGT es la biopsia, sobre todo en mujeres que normalmente la biopsia embrionaria, en mujeres que van a tener embriones más inestables, que proceden de óvulos que no son los ideales para luego biopsiar el embrión. Entonces, nosotros utilizamos ambas técnicas, pero el Embrace es que una vez que llevas utilizándolo 1 año como nosotros y la tasa de embarazo te la aumenta al 15% más de lo que teníamos, nos quita transferencia, nos acorta el tiempo para llegar al embarazo y me baja la tasa de aborto a menos de un 5%, el PGT cada vez nos lo planteamos menos y cada vez nos planteamos más en primeros ciclos hacerlo con Embrace. Porque es medicina de precisión, que antes hablaba Carlos Simón. No se me ocurre no plantear a la paciente que eso existe, ya que ella decida. ¿Los demás usáis Embrace o yo no lo uso? Tengo que decir todavía. Esperando a ver cómo... Entiendo los argumentos. Cuando doy por hecho que todo no sabe lo que es el Embrace, me a lo parece mejor no... Sí, es no Vamos a invasivo. empezar. No invasivo. Sí. Pero Nosotros no, todavía no. Quiero decir que realmente el problema del Embrace es que la escala de grises es complicada, porque tú empiezas por el blanco y cuando paras. Es decir, tienes que empezar a desvitrificar embriones para biopsiarlos después si tienen una alteración cromosómica o el Embrace ha dado una alteración. Claro, cuando utilizas métodos que tienen una sensibilidad y especificidad más limitada, pues tienes ahí una escala de grises donde se te quedan embriones un poco en el limbo, quizá. Es el miedo que me da a mí, cuando tenga experiencia. No más que en el PGT. El PGT actualmente, que creo que el tema del mosaicismo está resuelto, es blanco o negro. Nosotros tenemos un 2% de embriones no diagnosticados, no informativos. Pero No llega al 2%. con el Embrace. Con Embrace y en embriones vitrificados. Pero también. quiero decir que el Embrace tiene una sensibilidad y especificidad menor que el PGTA. Porque le falta N, pero entre no tener información del embrión... ¿Pero tú desechas embriones porque el Embrace los ha dado como alterados? Depende. Es que la claridad del diagnóstico es bastante precisa, es decir, son porcentajes. Pero quiero decir que si en el Embrace dice este embrión tiene una trisomía 12, No lo transferimos. no lo transfieres nunca y lo desechas, lo destruyes. Sí. Hay que Porque tener cuidado con el esto. porcentaje con el Embrace habla en términos de probabilidad porque le falta N para hacer esa correlación con el PGT. Lo digo porque ya con el mosaicismo tuvimos nuestros problemas y Gleicher, no ha venido Gleicher hoy. Ay, Gleicher se dedicaba a transferir embriones anómalos. Entonces, en Estados Unidos se popularizó mucho y ¿qué pasa? Que los mosaicos se daban como embriones alterados y él hizo una buena cartera. Un llamamiento a que decía, vinieran. vengan aquí con sus embriones anómalos y tenía embarazos, lógicamente, porque los mosaicos daban embarazos. Entonces, cuando tienes una técnica que tiene una sensibilidad y especificidad menor que la otra, desechar embriones por eso es complicado, entre otras cosas porque quizá salga algún estudio y la mujer coja esos embriones y se los lleve a otro sitio. Nosotros hemos tenido muy pocos casos de embriones en los que la paciente ha tomado la decisión. Y ha sido Pero no biopsiáis casos. ninguno que esté alterado antes. Sí, hemos biopsiado, pero en esos 2 casos. Pero es que la tasa es enormemente baja comparado con la cantidad de embriones que hemos analizado. No te sabría dar número concreto. Entonces, que a mí que me ha cambiado el paradigma de la práctica diaria. Por terminar con esto y seguir, yo creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de desechar embriones con el Embrace porque hubo una disputa jurídica de unos pacientes con un centro a raíz de esto en Australia y yo creo que hay que hablarlo mucho con las pacientes, las limitaciones de Nosotros hacemos firma en consentimiento informado en el caso de que decidan desechar, que la paciente está informada siempre de todo, pero es que hay muy poquísimos casos en los que haya duda con el diagnóstico.
Seguimos avanzando, pero también has hecho un comentario que volvemos un poco al punto de la definición, porque fíjate que has dicho, claro, y si yo tengo una paciente que solo voy a tener un embrión, entonces prefiero hacerle el DGP, prefiero hacerle... Fíjate la línea de definición de fallo de implantación, que en realidad lo que estamos diciendo es manejo de pruebas diagnósticas, lo que queremos decir, en lugar de fallo de implantación. Y esta línea la subimos para arriba o la bajamos en función también de la paciente, de criterios clínicos, no solo que nos presione la paciente, sino nos parece quizás que si una paciente tiene una baja reserva va a tener solo un embrión o ha costado mucho tener un embrión al final euploide, entonces hacemos también otras pruebas. Y ahora vamos contigo, Joaquín. El factor inmunológico. Yo pensaba que le ibas a dejar para el final, ¿no? El factor inmunológico y los marcadores. ¿Tú crees que los marcadores en sangre periférica son representativos para el útero? ¿Y cuál pedirías? ¿Los KIR, el HLA? ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, es lo que estábamos hablando al principio, es decir, ¿por qué definimos a pacientes con fallo de implantación? Porque no queremos exponer a nuestras pacientes, a todas las pacientes, a situaciones complicadas de test que son caros, que tienen poca evidencia, que al final terminan siendo sobretratadas, ¿no? Y es por eso por lo que el PGTA pues, preferimos hacerlo por encima de 35 años, no en receptoras, en donantes, no tampoco en menos de 35 años, porque ahí la rentabilidad va a ser baja, pero sí porque a veces tenemos muchos pacientes que le transferimos un embrión con 38 años, el embrión no ha ido muy allá y se hace la beta, le da negativa y entonces la llamas para que venga y dice, mira, ¿para qué voy a ir si tú ya has hecho lo que has podido? Es decir, tú me has puesto un embrión y yo lo rechazo los embriones, está claro, y ahora voy a ir a otro especialista que es el que realmente va a tratar mi problema porque tú has llegado hasta donde podías llegar, ¿no? Y entonces esa paciente a veces vuelve a la consulta con un plan de tratamiento que ni en la obstetricia moderna existe, es decir, con corticoides, con inmunosupresores que además tienes que mandar al oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo antes de tomarlo, es decir, que son medicamentos que son heavies, es decir, que no es cualquier cosa, ¿vale? Y yo creo que eso tenemos que intentar evitarlo, Y está claro que los marcadores inmunológicos que hay son muy controvertidos, que las natural killer sí que parece que puede haber una diferencia entre fallo de implantación y no, pero los especialistas dicen que no tienen nada que ver con las que hay en el útero. Yo estuve una vez hablando con Ashley Moffett, que quizás sea la que más controla este tipo de tal, y me dijo, nunca en la práctica clínica pidan ningún test ni hagan ningún tratamiento inmunológico. Bueno, no llegaré yo a tanto porque creo que en aquellas pacientes que estamos desesperados quizá sean las pacientes en las que sí que podemos exponerlas, siendo honestos con la paciente, ¿verdad? De que la evidencia es muy limitada y que quizá los tratamientos haya que ser más conservadores. ¿Y qué te parece ahora, porque se hacen tratamientos inmunológicos? Me has respondido un poco antes, esta moda que hay del ginecólogo orquesta, es decir, si hay que hacer un tratamiento inmunológico te lo hago, si tengo que hacerte un tratamiento hematológico, si lo que sea, yo te lo hago. ¿Debemos de hacer los ginecólogos tratamientos inmunológicos o debemos, caso de que se hagan, derivar a una inmunóloga? Tremendamente complicado, ¿no? Yo, por la solución que tengo, es incorporar a un inmunólogo dentro del equipo, que es complicado a veces, pero bueno, por lo menos sí que tener un poco un contraste de opiniones y sobre todo que el inmunólogo haga el seguimiento de los tratamientos que realiza, porque yo realmente me pierdo muchas veces en que si la heparina hay que cambiar la dosis 4 horas antes de la transferencia, que si luego hay que dar aspirina pero menos dosis y luego más, pero no ese día y luego otro día sí. Y entonces al final, ¿qué ocurre? Que la paciente está más preocupada en seguir unas instrucciones que son tremendamente complejas, que tú te vas a equivocar y que la percepción que va a tener la paciente del tratamiento es que tú te has equivocado y que quizá lo que se haga es que se equivoque la paciente porque no se ponga la progesterona, que sí que realmente sabemos que es necesario porque esté más preocupada en ponerse la heparina, en tomarse el Dolquine o en hacer otro tipo de tratamientos. Perfecto.
Pues seguimos ahora en otro tema, que son los factores hematológicos, que también se ha discutido tanto en el aborto de repetición, pero también en el fallo de implantación, Luis. A nivel básico, se veía que un fallo en la vascularización pues, puede alterar los vasos a nivel de la decidua y esto puede alterar la implantación, pero esto a nivel clínico no se traduce tanto. En cuanto a la trombofilia adquirida, ¿tú serías partidario de pedirla en un fallo de implantación o no? Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Que es muy controvertido la plausibilidad biológica de la trombofilia como responsable de esa alteración de la microvascularización de la placenta, pues tiene plausibilidad biológica, pero si buscamos la evidencia, no hay ningún trabajo que haya demostrado que ni la trombofilia adquirida ni la trombofilia congénita sean causa de fallo repetido de implantación. Por lo tanto, en teoría no habría que hacerlo, no habría que estudiarlo en el fallo repetido de implantación y así lo dice la guía, por ejemplo, de la Sociedad Española de Fertilidad, que como mucho dice que en determinados casos de algún tipo de alteración inmunológica más relacionado con otras cosas, celiaquía y demás, que podríamos plantearnos algún tipo de estudio. Lo que sí que parece es que, igual que esa idea de que biológicamente podría haber alguna relación de la trombofilia con el fallo de implantación y también con los abortos, aunque también ahí está muy controvertido, pero sí que parece que también el efecto de la heparina también biológicamente podría tener efectos, pero tampoco hay ninguna evidencia de que el poner heparina en mujeres, aunque hayamos demostrado una trombofilia, no se ha demostrado que tenga ningún beneficio, pero sí que está demostrado que poner heparina en mujeres que no tienen trombofilia no tiene ningún beneficio. Es decir, que tendríamos que ver qué mujeres sí que podemos tratar, qué mujeres sí que merecen tratarse, y lo que también se está viendo es que los test que estamos haciendo actualmente, quizá el que más relación podría tener, que es la IgG de los anticuerpos anticardiolipina, IgG, pero que luego el resto, el anticoagulante lúpico y los demás, no tienen tanta relación con el fallo repetido de implantación y, sin embargo, sí que puede haber otros marcadores trombofílicos que podrían tener relaciones con esos fallos de implantación, pero todo esto a nivel de investigación. Yo creo que a nivel de la clínica y de la práctica nuestra, ahora mismo no hay nada que nos invite a animar a nuestros pacientes a ponerse tratamientos. Vuelvo a repetir, en el fallo repetido de implantación es que muchas veces transferimos un embrión en una señora o dos, no se ha quedado embarazada y nos ponemos a dar heparina, a ver las natural killer, a dar otro tipo de tratamientos y a lo mejor no estamos viendo que tiene un endometrio con una patología, un endometrio fino, o que no sabemos si tiene una receptividad endometrial, que tiene dos miomas, uno intramural y otro subseroso, y eso lo pasamos por alto y eso sí que realmente tiene una patología verdadera que es la que posiblemente esté causando ese fallo de implantación. Pues en algo con la trombofilia adquirida, para volver un poco, sí que se ha demostrado cierta relación, por ejemplo, con una relación, y hay recomendaciones oficiales con el aborto de repetición, ¿no? en el SAFO. Sí. Por tanto, ¿tú crees? Lo digo porque a veces, claro, la paciente viene, sí, no me quedaré embarazada, pero te puede decir, bueno, pero luego puedo abortar, si usted no me lo ha mirado, por fin consigo el embarazo y cuando consigo el embarazo, luego aborto. Sí. No, nosotros en el protocolo, cuando tenemos una paciente con un aborto de repetición, porque además es algo que si no lo haces parece que estás fuera, nosotros sí que medimos anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina y pedimos las dos trombofilias, la mutación del gen de la protrombina y la metilente tetrafolato reductasa y algunas veces también el factor 5 Leiden, ¿no? Porque muchas veces ya van casi en el mismo kit. Pero, lo vuelvo a decir, creo que como evidencia no la hay, pero sí que lo que tú estás diciendo, yo creo que sí que el síndrome antifosfolípido sí que tiene un papel muy claro en el aborto de repetición y que ahí sí que poniendo tu tratamiento con tu heparina y tu adiro vas a disminuir la tasa de aborto en esas pacientes. Eso está claro y está demostrado. Uh-huh. Y en la trombofilia hereditaria también lo mismo. Es que la trombofilia hereditaria, incluso ahora mismo en el aborto de repetición, no me quiero meter con el aborto, que lo van a hablar luego, es que lo que hay ahora mismo es que las trombofilias hereditarias lo que te van a hacer no es tanto
abortos precoces, sino abortos más y pérdidas gestacionales de segundo y tercer trimestre, que es donde realmente va a estar el beneficio de ponerles el tratamiento. ¿No te parece a veces que falta un buen estudio hematológico de todo esto? ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los estudios que se han hecho sin tener en cuenta, por ejemplo, si el embrión es sano genéticamente o no. Entonces, al final hay una randomización que depende de cómo caigan los embriones sanos más que la paciente, puede darte una cosa u otra, ¿no? Que faltan estudios sobre... Claro, que yo creo que está claro, es que si no tenemos una definición de aborto, no sabemos si el embrión que se ha puesto es euploide, todo lo que vayamos a sacar de las conclusiones de los estudios no van a ser reales, ¿no? Hasta eso mismo pasó con el aborto de repetición. Mientras tú no descartes los de causa genética, si haces el POC y ya sabes que el embrión es aneuploide, pues ya tienes el diagnóstico. En el resto es en los que vas a poder ver si hay un problema de trombofilia o si el tratamiento con cualquier fármaco que propongamos puede tener un efecto beneficioso, pero para eso tienes que partir de una definición clara del fallo de implantación o de lo que quieres buscar. Y en la práctica diaria, una pregunta para todos, ¿cómo lo hacéis? Cuando la paciente viene y te presiona, yo quiero heparina. Os cuento un ejemplo, por ejemplo, de que ha pasado en Argentina, donde las pacientes a través de foros se empoderaron y había pacientes que teledirigían a determinados ginecólogos que daban heparina sí o sí en todos los casos. Y contaban siempre casos de éxito, e incluso a los niños les llamaban los heparinitos. Y la cosa fue mucho más allá porque consiguieron a través de un movimiento político que se hiciera un screening de trombofilias, salieron a ley para hacer un screening de trombofilias a todas las mujeres en edad reproductiva. Y la ley al final fue parada en el último momento. Quiero decir, a veces esa presión que hay ambiental de las pacientes que vienen, ¿cómo la paráis vosotros? Yo soy fácil, yo me dejo convencer. Si ella quiere administrarse heparina, yo creo que, en fin, la heparina no es contra lo que más estoy, bueno, en la mayoría de los casos sí que, bueno, es hablar con honestidad y yo le explico la evidencia, pero bueno, no tengo problemas en que si la paciente está convencida. Es un fenómeno el que estás comentando tú en Argentina y también es que cada vez el médico es solamente una parte del universo de la paciente y que muchas veces la paciente llega con una idea clara del tratamiento que quiere o otras muchas veces llega con test que ella misma se ha indicado y que tú tienes que interpretar el resultado, porque muchas veces las compañías van directamente a los pacientes para que ellos demanden los test, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso nos tenemos que mover, ¿no? Hay que ver el límite donde la paciente pues, puede elegir o puede decidir cuál es su tratamiento y lo que a nosotros éticamente nos parezca razonable. Perfecto. Pasamos al último bloque. ¿Recuperada? Creo que sí. Vale, lo intentamos. Espero. Vale. Nada, ya se ha hablado antes porque se ha hablado de la ventana de implantación, pero ahora que no está Carlos Simón, pues vamos a ver qué se hace en la práctica. Es decir, Marika Raff de la Universidad de Iowa sacaba en octubre este artículo de si era el final de la era, basándose en el artículo de Cozzolino y otro de Doyle. El de Cozzolino era un artículo retrospectivo, como nos ha explicado Simón. ¿Tú crees que nos hemos precipitado con el ERA o que realmente, según dice el metaanálisis de Liu, tiene un sentido y sigue teniendo un sentido y simplemente es que a veces es la normalización del péndulo, es decir, buscar las indicaciones de las pacientes para este tipo de test? Yo creo que es un poco, bueno, como decía Carlos, al final me lo ha puesto muy fácil con su charla. Con la explosión del test y al final cuando estamos desesperados con las pacientes que tenemos delante con fallo de implantación intentamos ofrecerles cosas diferentes o aportarles algo de cara a un nuevo ciclo, pues yo creo que esto ha sido pues, el boom, ¿no? de la utilización, lo que ha llevado a que a lo mejor se utilice de forma indiscriminada y como decía antes, para mí es fundamental aplicar a cada paciente lo que realmente necesita, si no caemos en el error de pensar que nada sirve o nada es bueno para nadie. Con lo cual, está claro que los estudios pues bueno, son controvertidos, como hay tantos estudios controvertidos respecto a tantas otras cosas, pues por ejemplo el PGTA. Pero es verdad que en pacientes con fallo de implantación repetido, cuando están bien diagnosticadas o cuando por lo menos se han incluido con una serie de criterios,
parece que existe cierta evidencia de que es una herramienta diagnóstica más de la que podemos disponer los clínicos, afortunadamente, de cara a intentar evitar un fallo en un siguiente transfer. Y ahora que estamos con la progesterona tan de moda y que al final pues nos encontramos que un montón de pacientes tienen su progesterona baja, que antes pues no la medíamos y de repente ahora lo medimos todo en todo momento, pues también nos encontramos que hay pacientes que tienen progesterona baja. Podría ser justamente esto, que a lo mejor estemos midiendo las cosas un poco antes de lo que nos tocaba y vamos a acabar confluyendo en estos dos paradigmas que tenemos ahora en cuanto a la receptividad endometrial y a la progesterona. A veces también es mi duda esto que dices de cuando hacemos el ERA, simplemente el ERA, de decir, es que lo que nos hacemos al final es corregir el número de días, igual tenemos que corregir dosis de progesterona, no sé qué pensáis. Y lo mismo, a veces solo realizamos el ERA, no realizamos microbiota y a lo mejor es que hay una inflamación en el endometrio o la microbiota no es la adecuada y nos puede estar influyendo en el resultado. ¿Cómo lo veis esto? Nosotros, de hecho, para mí la indicación del test de receptividad también es después de 2 o 3 transferencias de embriones euploide, también lo tengo claro. Pero yo siempre, antes de hacerlo, hacemos cultivo endometrial primero y hacemos histeroscopia antes de hacer y medimos progesterona a día 0 y en día 4 de progesterona para obviar, o para eliminar la posibilidad de que tengamos progesterona baja y eso nos vaya además a alterar el test de receptividad o tengamos una infección o un signo de endometritis previo. Lo hacemos siempre antes del test de receptividad. Perfecto. Pues nada, por motivos de tiempo me han pedido que acorte un poco porque ahora nos dará una fantástica charla Nasser y es hora ya de comer. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias de parte de nosotros a nuestros amigos de Genomics que siempre nos tratan tan bien. Muchas gracias, Julio.